Siguiendo con esta serie del libro de Romanos, estamos comenzando hoy el capítulo 13, que es un capítulo muy interesante que nos habla acerca del cristiano y el gobierno y la sociedad en que vive. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos la tendencia de separar entre lo que es lo espiritual de lo secular. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado esta expresión. Muchas veces pensamos que una cosa es nuestra devoción a Dios aquí en la iglesia y otra cosa es el lunes en el trabajo. ¿No? O una cosa es nuestra relación con el Señor y otra cosa es muy diferente en la vida allá afuera de estas puertas. Y nosotros nos hacemos, frente a este tema, preguntas tales como: ¿debería un cristiano involucrarse en la política? ¿O qué deberíamos hacer nosotros si estamos frente a un gobierno que es corrupto? ¿Hasta dónde llega la sumisión a las autoridades? ¿Hasta dónde una esposa tiene que sujetarse a su esposo? ¿Hasta dónde nosotros como ciudadanos nos sujetamos al gobierno? Etcétera. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos en medio de este lugar en que nos ha puesto? Y estas son algunas preguntas que yo quiero que veamos hoy a la luz del pasaje que nos toca estudiar, que se encuentra en Romanos, capítulo 13, versículos 1 hasta el 5, que se acaba de leer. Romanos 13, versículos 1 hasta el 5. Si yo lo voy a volver a leer y dice así, Romanos 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sí? Si bien hay muchas personas que separan lo que es la vida secular de lo que es la vida cristiana, la Biblia no hace absolutamente esa separación. ¿Sí? Estábamos estudiando muchos meses el capítulo 12 y hemos visto que el cristiano es una persona que vive para darle gloria a Dios. Vive para darle gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y habíamos dicho que cuando nos hacemos cristianos, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra vida y nuestra confianza en la cruz de Cristo, Dios hace algo. Nos perdona absolutamente todos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, ¿sí? Nos recibe como hijos, nos declara justos delante de Él, y nuestras vidas, antes vivíamos para nosotros mismos, pero ahora vivimos para darle la gloria a Dios. ¿Sí? En otras palabras, una vez que le conocemos, Dios nos llama a vivir para Él, para su gloria. Y esto lo hacemos, el cristiano vive para la gloria de Dios de diferentes maneras. Una forma es, por ejemplo, habíamos visto, es sirviendo según los dones que Dios nos ha dado. Sirviendo con los dones que Dios nos dio, le damos la gloria a Él. ¿Sí? Vimos también que un cristiano le da la gloria a Dios amando, ¿sí? De manera no fingida, versículos 9 al 16. ¿Sí? Le damos la gloria a Dios cuando amamos a las personas. Y también le damos la gloria a Dios cuando, como vimos la semana pasada, perdonando y no buscando venganza. Versículos 17 al 21, versículos 17 hasta el 21. Así que en ese mismo orden de ideas de que el cristiano vive para darle la gloria a Dios en todo aspecto,
es que viene este capítulo 13. En ese mismo orden de ideas, dice capítulo 13, versículo 1 y 2, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. La palabra sométanse, someterse, significa ponerse por debajo de. Ponerse por debajo de. Eso significa la palabra someterse. ¿Sí? Y esto es algo que va contra nuestro instinto natural, porque no nos gusta ponernos por debajo de otra persona. ¿Sí? Y la razón es porque esto ataca directamente a nuestro orgullo personal. No queremos estar por debajo de nadie, más bien preferimos estar por encima de los demás. Esa es nuestra naturaleza carnal. ¿Sí? Por ejemplo, normalmente la esposa no le gusta someterse a su esposo ni estar debajo de él. El hijo adolescente no le gusta someterse a sus padres o estar debajo de ellos, etcétera, etcétera. Y pensamos esto, pensamos que someternos, ponernos por debajo de alguien es algo que nos quita, nos resta. Nuestra naturaleza carnal nos hace pensar así. Pero en el versículo 2 del capítulo 12 que habíamos visto antes, decía que nosotros como cristianos tenemos que transformar, cambiar nuestra manera de pensar. No ajustarnos a como veníamos hasta ahora, sino que ahora tenemos que cambiar, resetear nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir. Y si bien antes hacíamos como nosotros pensábamos o sentíamos, cuando uno se convierte a Cristo, uno empieza a vivir por lo que está escrito aquí. Repito, antes vivíamos según lo que pensábamos, queríamos, sentíamos. Pero una vez que venimos a Cristo, el desafío es empezar a vivir por lo que está escrito en su palabra. Y por eso es que hay que cambiar la manera de pensar y empezar a vivir por lo que está escrito aquí. Y por eso todos los días nos toca tomar la decisión si nosotros vamos a vivir por lo que pensamos o por lo que dice aquí que está escrito en su palabra. ¿Sí? Eso es ser cristiano, como se compartió antes en el testimonio y en el video que vimos. ¿Sí? Y Pablo, en este pasaje, está hablando específicamente y está hablando de la sumisión y respeto al gobierno y a las autoridades públicas. ¿Sí? Está hablando del respeto al gobierno, a las autoridades, a la policía, a los jueces, a las autoridades que Dios puso sobre nosotros. Y empieza diciendo, sométanse, pónganse por debajo de ellos. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿alguien sabe en este momento en Roma, cuando Pablo escribe estas palabras, quién era el que gobernaba? Exactamente, Nerón, el emperador Nerón, ¿sí? Que fue, más tarde se convirtió en uno de los gobernantes más locos que tuvo toda la historia. El hombre no solo persiguió a los cristianos, sino que mató a su propia familia. Él mató a sus hijos, mató a su madre, era una persona totalmente desequilibrada. Y dentro de ese contexto, Pablo le habla a los cristianos de Roma y le dice, ustedes sométanse a las autoridades porque fueron puestas por Dios. La razón es que no importa cuán corrupto sea un gobierno, aunque después vamos a ver, existen, aún bajo gobiernos como los de Nerón, existen leyes que premian el bien y castigan el mal. ¿Sí? No importa en qué país te encuentres ni cómo sea el gobierno, siempre hay leyes que esas autoridades han puesto que premian el bien y castigan el mal. Y la primera razón por la que Dios nos manda a someternos a las autoridades es porque Dios, nuestro Dios, está por encima de ellos. Dice el pasaje que no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Sí? Dios está por encima de ellos. No hay autoridad sino de parte de Dios. Dice la palabra, Dios es el que pone, Dios es el que saca.
Dios es el que da autoridad, Dios es el que la quita. ¿Sí? Cuando Jesús fue condenado por Pilato, Jesús le dijo a Pilato, tú no tendrías autoridad si mi Padre no te lo hubiera dado. ¿Sí? Toda autoridad, no hay autoridad sino de parte de Dios. Él es el que la da y Él es el que la quita también. ¿Sí? Así que la palabra de Dios nos anima en ese sentido. ¿Dónde está Nerón hoy en día? ¿Dónde está Hitler hoy en día? ¿Dónde están esos hombres que hicieron temblar al mundo hoy en día? Ya no están, pero nuestro Dios sigue siendo rey. No hay autoridad sino de parte de Dios y Él está por encima de ellos. Isaías 40, verso 23 al 24, va a aparecer en el screen, dice, Él, Dios, convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Dónde están aquellos que hicieron temblar la humanidad? Hoy ya no están, pero nuestro Dios sigue siendo el Rey. ¿Sí? Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Proverbios 21:1 dice algo muy interesante y es que nos habla de la manera en que Dios está por encima de las autoridades. Dice así, Proverbios 21:1 aparece en el screen, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A mí me encanta este pasaje. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Sí? En Palestina, como en muchos lugares, cuando los agricultores querían regar los campos, construían surcos que desviaban las aguas del río. Construían surcos y llevaban el agua del río donde querían, para que rieguen esos sembrados. ¿Sí? Y de igual manera dice la palabra de Dios que aunque no sean cristianos, las personas que están en autoridad, Dios cumple sus propósitos eternos a través de ellos. A través de los presidentes, a través de los reyes, a través de los jueces, los policías, los maestros y toda persona que esté en autoridad. Dios cumple sus propósitos como Él quiere. Y Él, Dios, puede inclinar el corazón de ellos, las decisiones de ellos, como Él quiere. Y dígame si esto no es algo maravilloso. Dios puede inclinar, dice, y mover los corazones como Él quiere. No importa que no sean cristianos. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Evangelio según San Lucas, cuando se acercaba el tiempo en que María iba a dar a luz a Jesús. 700 años antes el profeta Isaías había dicho que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. ¿Sí? Pero María no estaba en Belén, ella estaba en Nazaret, a muchos kilómetros de distancia. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo que en ese momento el que estaba gobernando, se llamaba César Augusto, se le ocurra, de repente se levantó a la mañana y dijo, yo voy a hacer un censo y cada persona tiene que ir a su lugar de origen. Entonces José y María tuvieron que trasladarse de Nazaret hasta Belén y el Hijo de Dios nació en Belén como estaba profetizado. Dios inclina el corazón de los reyes como Él quiere y cumple sus propósitos también a través de ellos. Es por eso que nosotros, dice la palabra, necesitamos orar por los gobernantes y aquellos que están en autoridad. ¿Sí? Primera de Timoteo 2:1 al 3. Primera de Timoteo 2:1 al 3 nos habla sobre esto. Primera de Timoteo 2:1 hasta el 3. Dice así: exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad. Porque esto, el orar por los gobernantes, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si a ti te interesa qué es lo que a Dios le gusta y a ti te interesa hacer lo que le agrada, aquí tienes una. Dice que a Dios le agrada, le gusta que nosotros oremos por nuestros gobernantes. Sí, que oremos por nuestros gobernantes. En nuestra América Latina es un deporte nacional hablar mal del gobierno y hablar de fútbol. Eso es la conversación básica de toda persona no cristiana y aún cristianos que se encuentran por allí. Sin embargo, la palabra de Dios dice, oren ustedes por las personas que están en autoridad. Ora por las personas por tu presidente, por el primer ministro, por las personas que están en autoridad, ¿sí? Por tus profesores en la escuela, por la gente que está en autoridad sobre ti. Es nuestra responsabilidad, dice la palabra, como cristianos. Volviendo entonces al libro de Romanos, volvemos al libro de Romanos y estamos en el versículo 3. Porque los magistrados, las autoridades, no están para infundir temor. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Las autoridades fueron puestas por Dios, ¿sí? Fueron dadas por Dios con un propósito. Yo pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí alguna vez los agarró la policía? Bueno, no hace falta que levanten la mano. A mí sí. Y lo digo con vergüenza, no es para jactarse esto, pero bien vale de ejemplo. Una vez yo iba manejando y me paré en un semáforo rojo. Y mientras estaba esperando que abra el semáforo, se me ocurrió mandarle un mensaje a mi esposo. Saqué el celular y mandé el mensaje. Cuando abrió el semáforo, pues avancé hacia adelante. 200 metros después, un policía me saca una bandera roja y me para. Y me dice, venga. ¿Qué has hecho? ¿Cuándo me vio? Yo no sé. Pero bueno. Resultado, haciéndola corta, una multa de 7.000 yenes, que me dolió en el alma. Aparte de la vergüenza, me dolió pagar esos 7.000 yenes en el alma. Pero ¿saben? Aprendí. A partir de ahí, por más que suene el teléfono, yo no atiendo si estoy manejando. Y nunca más volví a mandar un mensaje estando manejando. Con dolor, pero aprendí. El versículo 3, fíjense, vuelvan a leer. Porque los magistrados, la policía, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener temor de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sí. Así que, en otras palabras, ¿ustedes no quieren tener miedo a la policía? Hagan lo correcto, dice la palabra. ¿Sí? No te pases ese semáforo en rojo. Cuando está la señal de pare, detente. No te pases de la velocidad máxima. No hables por teléfono mientras conduces, ni mandes mensajes a tu esposo ni a tu esposa. Si quieres no temer, haz lo correcto. Porque ellos no están para infundir temor al que hace lo bueno. Y el propósito de Dios es que nosotros como cristianos seamos mejores ciudadanos y demos testimonio de Él. Y para eso, muchas veces, Dios usa a la policía como lo usó conmigo. Si no te pasó, no esperes que te pase, ¿no? Como dice la palabra aquí, haz lo bueno y no vas a tener por qué temer. Versículo 4. Porque
es servidor de Dios para tu bien. Me gusta esto. La policía, las autoridades, los profesores en la escuela, los gobernantes, vuelvan a leer el versículo 4, ¿son qué? Servidores de Dios para tu bien. Ellos no conocen probablemente a Dios, pero dice la palabra, son servidores de Dios para tu bien. La palabra aquí, servidor, en griego es diakonoi, de donde viene la palabra diácono. Son las autoridades, son servidores de Dios, al igual que los diáconos sirven en la iglesia. Aunque ellos no son cristianos, Dios los usa para servirle y para cumplir sus propósitos. ¿Para qué? Dice, para nuestro bien, para nuestro bien. Sí. Una de las cosas que el policía me dijo, aquí los policías son muy amables en Japón. Te paran, te saludan, te piden disculpas, te dicen lo que hiciste, te piden los documentos y te sacan la boleta. Todo muy amablemente. Después te dicen muchas gracias. Hasta eso. Que te vaya bien, tengas un buen día. Son bien amables. Pero una de las cosas que me dijo el policía fue lo siguiente, y eso me quedó grabado acá. Me dijo, esta vez ibas con el celular, mandaste mensaje y no pasó nada, no tuviste ningún accidente. Pero si en otra ocasión vas distraída y atropellas a una persona y la matas, eso ya no tiene arreglo. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Aprendí. Es servidor de Dios para mi bien. Es servidor de Dios para nuestro bien. Por eso la palabra dice, estén sujetos, pónganse por debajo de ellos y obedezcan. Sí, aprendí. En otras palabras, si alguien hace lo malo, Dios va a usar a la policía para que pare de hacer lo malo y empiece y cambie y empiece a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama y quiere corregirte. Sí. Y dice aquí el versículo 5, versículo 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Otra vez dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es servidor de Dios. Fíjense cómo cambia nuestra manera de pensar cuando pensamos el gobierno, las autoridades, la policía, los jueces, los profesores, las personas en autoridad son servidores de Dios para nuestro bien. Y aquí dice que no en vano lleva la espada. Versículo 4, no en vano lleva la espada. Si tienes un lapicito ahí, subraya, servidor de Dios para tu bien. Servidor de Dios para tu bien, versículo 4. Y subraya, no en vano lleva la espada. Espada. Sí. La palabra aquí para espada es muerte. En esa época los soldados romanos no llevaban la espada porque les combinaba con su uniforme. En otra palabra, no llevaban la espada de adorno, era para matar. Eso quiere decir que Dios le da autoridad a los tribunales, a la policía, a los gobiernos, para aplicar pena de muerte cuando es necesario. Eso dice este pasaje. Sí. Hubo un tiempo en que se discutió en América Latina mucho se debatió acerca si el cristiano debe estar o no, aprobar o no la pena de muerte. ¿Sí? Aquí lo dice bien claro. No en vano es servidor de Dios y lleva la espada. ¿Sí? No en vano puede aplicar pena de muerte. Por eso teme. ¿Sí? Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
hay una diferencia entre el que no conoce a Dios y los que conocemos al Señor. Y es que el que no conoce a Dios bien puede obedecer por temor, pero nosotros obedecemos, nos sujetamos porque queremos agradar al Señor, porque queremos tener una conciencia limpia delante de Dios. ¿Sí? En otras palabras, dice la palabra, haz lo bueno, no por miedo, sino para agradar a Dios que te está mirando. Ahora, ¿saben qué? Aunque nadie me esté mirando, yo ya no mando mensajes cuando no debo. Pero no porque esté viendo si el policía está cerca o no está cerca mirando, espiando, sino porque sé que el Señor sí me está viendo y quiero agradar a Él. Y esa debe ser nuestra motivación, aunque a veces aprendemos a los golpes, como yo, de poder decir, Señor, yo esto lo obedezco, lo hago para agradarte a ti antes que a nadie. Por eso dice, por causa de la conciencia, de saber, Dios me está viendo, quiero hacer, aunque nadie me mire, quiero hacer lo que le agrada a Él. ¿Sí? Porque amo al Rey, yo quiero hacer lo que le agrada a Él. Y esa es la diferencia entre el cristiano, la obediencia del cristiano y del que no lo es. ¿Sí? El cristiano no obedece por miedo, sino porque quiere tener la conciencia tranquila delante de Dios. Esa es nuestra diferencia. Queremos agradar al Señor. Sí. Muy bien. En Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hagas, que sirva para la gloria de Dios. Te vean, no te vean. ¿Sí? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Sí? Y es, ¿en qué casos debemos desobedecer? Acá los adolescentes dicen, ¿cuándo? Bueno, versículo 1 y 2 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien que se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estos versículos 1 y 2 no son una obediencia a ciegas. Aquí habla de que Dios está por encima de toda autoridad. Eso quiere decir que en última instancia, cuando el gobierno o la autoridad nos manda a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios primero. A eso se refiere. No es una obediencia a ciegas, sino que Dios está por encima de eso. Por ejemplo, cuando a los apóstoles se les prohibió que prediquen de Jesús, ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando. Hechos capítulo 5, versículo 29. Cuando en Egipto el faraón ordenó a las parteras hebreas que maten a los varones que nacieran de los israelitas, dice la Biblia, ellas temieron a Dios y no hicieron caso al faraón. Éxodo 1, versículo 17. Cuando el rey le dijo a Daniel que nadie debió orar a ningún dios excepto a él mismo, Daniel se negó a obedecer por amor a Dios y siguió orando como todos los días. Daniel capítulo 6, verso 10. Y en esas ocasiones Dios nos manda a ser desobedientes pacíficos. Cuando la autoridad manda cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿No? Pero aquí hay una palabra para los adolescentes. Ningún padre, aunque no sea cristiano, ¿no?, desea malas cosas para sus hijos. Y es todo padre, aunque no sea cristiano, es la autoridad sobre tu vida. Sí. Entonces, Dios
te manda a estar sujeto a ellos. Y solamente en el caso en que ellos o cualquier otra autoridad te manda a hacer algo contrario a la palabra de Dios, tú estás en la decisión de obedecer primeramente a Dios. Un ejemplo lo tenemos de esto, la desobediencia al gobierno, en un hombre llamado Sugihara Chiune. Algunos de ustedes conocen la historia de este hombre, es un hombre cristiano, diplomático cristiano, se escribieron libros sobre él, hay varias películas también. Él era cristiano, japonés, y se desempeñaba como diplomático en Lituania durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Él era un hombre comprometido con Dios y él concedió visas de tránsito en el tiempo en que los judíos eran perseguidos por los nazis. Él concedió visas de tránsito a Japón a miles de judíos que huían del Holocausto, ¿sí? Y escapaban de Hitler. ¿Sí? Pero en ese momento el gobierno japonés le ordenó a todos sus diplomáticos que podían dar visas, pero solamente a aquellos judíos que contaran con dos requisitos: una cantidad muy fuerte de dinero y dos, que tuvieran una visa para pasar por Japón e ir a otro país. ¿Sí? En ese momento que Japón tenía una situación neutral respecto de los judíos, Japón pidió a este hombre que solamente en ese caso podía dar visas. Tres veces Chiune pidió pacíficamente al gobierno de Japón que reconsideren esta situación, pero le fue negado. Y es así como entre el 18 de julio y el 18 de agosto de 1940, Sugihara Chiune comenzó a emitir visas por su cuenta, ¿sí? Desobedeciendo al gobierno con ayuda de su esposa durante día y noche, a veces sin comer, sin dormir, a veces 20 horas por día, firmaban visas para que permitieran salir a esos judíos y pasar por Japón e ir a un lugar a salvo. Cuando se le acabaron los formularios, él empezó a escribirlos a mano y así él pudo salvar a más de 6.000 judíos y sus familias. Se editó una película que se llama La visa de la vida y cuenta esta historia. Finalmente, el gobierno de la Unión Soviética que estaba tomando Lituania ordenó que todos los consulados internacionales tenían que ser cerrados. Y por esa razón, cuando les cerraron la embajada, él se hospedó en un hotel y desde allí se llevó los sellos de la embajada y siguió escribiendo visas a miles y miles que se agolpaban todos los días frente a su ventana. Cuando finalmente él dejó Lituania, porque tuvo que ya salir, ya en el tren él siguió escribiendo visas y los testigos dicen que las arrojaba por las ventanas y miles de personas corrían agarrando esas visas que le permitían salvarse de la muerte a ellos y sus familiares. Todo esto le costó muy caro, porque él más tarde fue llevado por la Unión Soviética a un campo de prisioneros junto con su familia y ahí por 1 año y medio él estuvo detenido por su desobediencia, cuando ya había sido ordenado que la embajada tenía que cerrarse. Eso no es todo, él regresó a Japón y fue despedido de su trabajo diplomático por su desobediencia. ¿Sí? Y cuando alguien le preguntó por qué hizo lo que hizo, él dijo: desobedecí al gobierno porque si yo no hubiera hecho eso,
hubiera desobedecido a Dios. Cuando estás en la disyuntiva de obedecer a Dios o a los hombres, es a Dios a quien debes elegir. Él había entendido, como dice Hechos capítulo 5, verso 29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Antes que a los hombres. Suihara Chiune murió muy cerca de aquí, en Fujisawa, en el año 1986, y casi nadie conocía su historia en ese momento. Solamente al momento de su funeral, que vinieron altos representantes de Israel, es que muchos se enteraron de lo que este hombre había hecho. Un hombre que eligió vivir para la gloria de Dios y no para agradarse a sí mismo. Cuando tengas que elegir si obedecer a la autoridad o obedecer a Dios, debes obedecer a Dios primero, sabiendo que de Él viene la recompensa. Pero en todo lo demás, debes ponerte por debajo de esa autoridad, sabiendo que esa autoridad, en última instancia, es un servidor de Dios para tu bien. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como ciudadanos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como ciudadanos? Hay un pasaje muy hermoso que yo quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Jeremías, capítulo 29, verso 7. Va a aparecer en el screen. Y dice así: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, muchos tenían temor. ¿Qué va a pasar de aquí en más con nosotros? ¿Qué será lo que nos espera? ¿Qué vamos a hacer frente a los cambios? ¿Y qué va a suceder con nuestras familias? El pueblo de Dios tenía temor, tenía miedo. Tenían miedo. Y Dios, que los conocía y que está por encima de toda la historia, Dios alentó a su pueblo con estas palabras. Y le dijo: procurad la paz a la ciudad a la cual os hice transportar. Allí donde vayas, allí donde estés, procura la paz de ese lugar. Procura la gloria de Dios en ese lugar. Y rogad por ella, por esa ciudad, por ese lugar donde Dios te pone, al Señor. Porque en su paz, en la bendición que Dios derrame allí en ese lugar, tú también vas a tener paz. Tú también vas a ser bendecido. Dice la palabra de Dios. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El cristiano es una persona que donde vaya tiene una función, y es vivir para la gloria de Dios y no para sí mismo. Y es por eso que la palabra nos anima a orar por nuestros gobernantes. A nuestro alrededor muchos se quejan del gobierno, sobre todo en esta última semana que aumentó el impuesto al 10%. Hablan mal de los jefes en el trabajo. A veces los estudiantes se quejan de los maestros y profesores en la escuela. Nos quejamos de las autoridades y muchos a nuestro alrededor hacen esto, pero no hacen nada. Romanos 12:2 dice: no te amoldes a ellos, tú no seas como los demás, sino cambia tu manera de pensar para vivir por lo que dice la palabra de Dios. Los demás no pueden hacer nada, pero nosotros como cristianos tenemos justamente la solución. Ahí donde el Señor te puso, en tu escuela, en tu trabajo, en tu fábrica, en el país donde estás, en tu ciudad, ora. Ora
Pide por el gobierno, por tu ciudad, por tu escuela, por tu fábrica, por tu jefe. Pide por los que están en autoridad. Si eres esposa, ora por tu esposo, pidiendo sabiduría y para que Dios incline su corazón a lo que Él quiere. Porque en su paz tú vas a ser bendecido con paz también. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra que es verdad. Queremos darte gracias por el lugar donde tú nos pones. Gracias por los gobernantes y autoridades que son siervos tuyos para nuestro bien, como dice tu palabra. Señor, perdónanos, porque muchas veces somos bien rápidos para quejarnos, pero somos tan perezosos para orar y clamar a ti, que puedes mover corazones y llevarlos a tus propósitos. Señor, que no seamos uno más, sino que podamos transformar nuestra manera de pensar conforme a tu palabra. Y Señor, úsanos para ser fuente de bendición, para reflejar tu gloria en la ciudad en que nosotros vivimos. Te rogamos hoy que bendigas al primer ministro, que bendigas su gabinete, que bendigas a las autoridades locales, que bendigas a los líderes de la iglesia, que bendigas a los esposos que son cabeza de familia, que bendigas cada persona que está en autoridad. Y Señor, úsanos para reflejar tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.